pericial? No. No, eso. Tienen que estar estudiando, chicos. Bueno, entonces tenemos este que es un medio de prueba, ¿sí? Y la prueba, el vocablo prueba, justamente es utilizado para designar los distintos medios de prueba por los cuales se puede acreditar la existencia de un hecho. Entonces, uno de los medios de prueba, que obviamente que cuando estudiamos el derecho procesal tenemos muchos medios de prueba, tenemos prueba de testigo, prueba documental, ¿sí? Prueba de reconocimiento judicial, y entre ellos también tenemos otros, y la prueba pericial, que es lo que nos interesa ahora a nosotros, porque ustedes pueden actuar también en un proceso, ¿sí? Como auxiliar del juez, donde se inscriben justamente en una lista ante el Superior Tribunal, donde pueden inscribirse ustedes como peritos, ¿sí? Como martilleros. Por ejemplo, ¿qué clase de prueba pericial pueden hacer ustedes? Pregunto. Tasaciones, ¿Cómo? tasaciones. Tasaciones, ¿sí? Bien. Entonces Podemos pueden, hacer pruebas de arte, en la parte del arte, en la parte de la industria. sí, eso es Actividades el técnicas también se concepto. puede hacer. Claro, El ese es el concepto. concepto. Ujú. Entonces, la prueba pericial, ustedes pueden actuar perdón, en un proceso como justamente auxiliar del juez, ¿sí? Para llevarle en este caso un dictamen de tasación. Y también pueden inscribirse como, que vamos a ver en la próxima clase, cuando son designados como rematados, para llevar a cabo un remate, ¿sí? En un proceso ejecutivo. Ahora, para esto también vamos a utilizar el código procesal, ¿sí? Donde está regulado todo esto de la prueba pericial. Ah, una cosa, ahí también, no sé si todavía le puse visible tema del esquema de prueba pericial. No me acuerdo, pero lo que sí está visible es eh, el acta de aceptación del cargo como perito en el aula virtual. No sé si ya lo vieron. ¿Lo pudieron ver ahí en su aula virtual? No. Si lo quieren buscar después, ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, esta prueba está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial a partir del artículo 457 en adelante. 457. Bueno, entonces la prueba pericial también es un medio, ¿sí? Por el cual personas que son ajenas a las partes, ¿quiénes son las partes en un proceso? Actores y demandados, ¿eh? Actor y demandado, profe. Muy bien. Entonces, la prueba pericial es el medio por el cual personas ajenas a las partes que tienen conocimientos especiales sobre alguna ciencia o arte o profesión y han sido previamente designados en un proceso determinado perciben, ¿sí? Perciben y verifican hechos y lo ponen en conocimiento justamente al juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación justamente y apreciación de esos hechos. ¿Y a través de qué lo hacen? A través de un dictamen. ¿Y cuál es el fin? El fin es formar la convicción del magistrado, ¿sí? Justamente cuando el juez requiera esos conocimientos, va a llamar a un perito, ¿sí? A una persona especializada, como decía el compañero, en arte, profesión, industria. Cuando el juez justamente necesite verificar hechos que escapan de sus conocimientos, por los cuales obviamente no está obligado a conocer, sino se restringe justamente el conocimiento del derecho. Entonces, las personas que realizan justamente esta doble tarea de percibir, de verificar, por un lado, y por otro también dan su opinión, ¿sí? Y dictamen sobre eso, se denominan
peritos. Estos son los peritos. Y el juez, ¿sí? El juez no puede delegar justamente esta función, digamos, de la prueba pericial en el perito a aquello que puede hacer por sus propios medios, ¿sí? O sea, el juez no puede llamar al perito o convocar a un perito o nombrar a un perito para una prueba, por ejemplo, para mandar a ver si un inmueble tiene un estado de ocupación o si en ese lugar no está edificado, ¿sí? Si se trata de un baldío. Eso lo puede hacer obviamente a través de sus propios ojos. No va a necesitar llamar a un perito. Pero sí, si necesita justamente conocer algo técnico, ¿sí? Sobre la edificación o bien las plantaciones, por ejemplo, existentes en ese baldío, entonces sí va a proceder este medio de prueba porque precisa justamente de esos conocimientos, ¿sí? Técnicos que solamente en este caso lo pueden conocer, ¿sí? Estos peritos especializados, obviamente que hay diferentes tipos de peritos, ¿sí? Especializados en diferentes ramas, ingenieros, también la parte penal de balística y así, médicos, psicólogos, diferentes tipos, ¿sí? De la naturaleza en que se funda, así también como ustedes, como los martilleros. Y entonces la prueba pericial siempre debe ser, ¿sí? Ordenada por el juez. Debe ser ordenada esa prueba por el juez y no va a constituir en este caso prueba pericial aquellos informes que producen justamente personas o entidades especiales y que están fuera del proceso. Por ejemplo, si manda un informe un médico sobre alguna cuestión de salud, ¿sí? O un psicólogo, en estos casos, o academias, en el caso de las facultades, eso no son pruebas periciales, ¿sí? Son informes que se producen fuera, de última se traerá al proceso como prueba documental, pero no como prueba pericial, ¿sí? Tiene que ser ordenada esta prueba por el juez. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, bueno, lo que es el concepto de lo que es prueba pericial, el perito, ¿sí? Y como dijimos hoy, el perito es un auxiliar del juez, ¿sí? Entonces, al ser un auxiliar del juez, como dijimos que es un sujeto también ajeno a las partes y posee conocimientos técnicos sobre alguna ciencia o arte o profesión, y viene a colaborar al juez, interviene en el proceso justamente para asistir en la percepción de los hechos, ¿sí? Y lo va a hacer a través de, eso lo va a deducir a través de algo escrito, que es un dictamen, que ya van a ver al final cómo se formaliza, digamos, ese dictamen. Entonces, una de las cualidades que tiene justamente el perito es que tiene que ser independiente e imparcial también, ¿sí? Por eso es designado por el juez y ustedes son colaboradores porque están inscritos justamente en una lista, y al ser justamente sujeto adscripto también al órgano judicial, y son designados y deben aceptar el cargo, deben tener idoneidad, y todos esos requisitos son cualidades propias, ¿sí? Que le hacen independiente e imparcial, ¿sí? Lo mismo que el juez. Pero no funcionario público. No, no, es un auxiliar del juez, un colaborador, ¿sí? Está provisto por las mismas similitudes de esas cualidades. Está en el artículo 466. Y puede Idoneidad ser recusado de la misma 466, forma que el juez, profesora. ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Así es. Entonces también, por eso viene justamente que de la definición que es un auxiliar, ¿sí? Que es dependiente justamente del juez y en estos casos ya van a ver también la valoración de la prueba que no le obliga al magistrado, puede apartarse, obviamente fundando porque se aparta de esa conclusión del dictamen. Bien, entonces, esto, o sea, no tienen por qué saberlo, pero sí importante, porque bueno, cuando los abogados, las partes, ¿sí? Tanto el actor como el demandado, ofrecen esta prueba pericial,
¿sí? En sus postulados, en sus escritos, deben indicar, ¿sí? cuál es la especialización que necesitan para llevar a cabo esta prueba pericial. ¿Cuál es? Si están un ingeniero, psicólogo, martillero, ¿sí? Cuando presentan en su demanda, en su contestación, ¿sí? indicar esa prueba, cuál es la especialización que debe tener el perito. Eso es importante, ¿sí? Para poder llevar a cabo justamente esa prueba específica. También en el postulado deben proponer, esto surge también del artículo 459 del Código de Designación. Al ofrecer la prueba pericial, ¿sí? Designación y punto de pericia. Al ofrecer la prueba pericial, se indicará la especialización que ha de tener el perito. Se van a proponer también los puntos de pericias. Si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, que ya vamos a ver quién es el consultor técnico, también debe indicar en el mismo escrito, ¿sí? su nombre, profesión y domicilio. También en este caso, cuando se corre vista, porque todo esto también está siempre en los principios de bilateralidad, siempre que se indique algo, se debe correr vista a la otra parte para que también ofrezca, ¿sí? otros, puede indicar también si quiere un perito, proponer los puntos de pericia, o no estar conforme con controlar, digamos, lo que ofrece la otra parte, o no estar justamente interesado en esa prueba. Eso en resumen lo que dice acá el artículo 459. Esto es todo la parte, sí, previo a la designación del perito, ¿sí? Todo esto es previo a la designación donde se indica la especialización que debe tener el perito, cuáles son los puntos de pericia que van a hacer para justamente concluir, que sean conducentes a la apreciación de esa prueba, ¿sí? Porque después cuando, por ejemplo, a ustedes indiquen, cuando se hayan designado, van a tener que saber cuáles esos puntos de pericias que tienen que evaluar al momento de hacer, digamos, en el caso de ustedes, una tasación, por ejemplo, ¿sí? Si quiere saber la evaluación, digamos, del inmueble, el valor, la antigüedad, cuáles son esos puntos de pericia que le interesan a las partes, que ustedes, ¿sí? cuando hagan su dictamen, lo transcriban en ese, obviamente en el escrito, en el postulado del dictamen, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho también, y hablamos acá del consultor técnico, ¿sí? El consultor técnico, que también vendría a ser, ¿sí? en este caso, un martillero. Vamos a poner el ejemplo del martillero, ¿sí? Ustedes pueden ser designados de oficio por el juez, pero también las partes, ¿sí? pueden proponer su propio, digamos, en este caso, perito, pero es un consultor técnico. Ese responde a la parte, profesora. Claro. Entonces, esto es, como van a leer en los libros, que es un verdadero defensor de la parte. ¿Sí? Es un verdadero defensor de la parte y es el que le designa, es como un semil abogado. ¿Sí? Espera un momentito que... Espera un momentito que paso la idea acá. Ay, no tengo... Así se conecta. Bueno, perdón. Bueno, el consultor técnico entonces decíamos que era un verdadero defensor de la parte que lo designa, porque también puede proponer, porque este va a venir a cumplir la función, digamos, a controlar o a verificar, digamos, esa prueba que ofrece, que verifica en todo caso, persigue el perito, si en este caso el martillero. Entonces el consultor técnico es un defensor de la parte, es el abogado, pero siempre se limita a esa cuestión técnica, ¿sí? a su especialidad. A diferencia del perito, que es un auxiliar del juez, y al ser imparcial también puede ser, tiene responsabilidades, ¿sí? Entonces tiene que cumplir con esas responsabilidades, con los plazos para entregar el dictamen, o si no,
también puede ser removido. Que no pasa lo mismo y no tiene esa responsabilidad o esa obligación y deberes el consultor técnico, ¿sí? Porque es designado por la parte, a diferencia del perito que es designado por el juez, ¿sí? El perito puede ser removido, en cambio, en el caso de, como es un tipo abogado, un defensor de la parte, en el consultor técnico puede ser reemplazado, ¿sí? En cualquier parte, en cualquier momento del proceso, por quien justamente lo designó, ¿sí? Bueno, y ahí tienen que diferenciar ustedes también algunos de los, digamos, diferencia entre el perito y el consultor técnico, ¿sí? Primero, como dijimos recién, una de las características del consultor técnico que no es auxiliar del órgano judicial, ¿sí? O sea, no es auxiliar del órgano judicial. Tampoco va a estar sujeto... ¿Cómo? Va a ser asesor de una de las partes, digamos. Claro, claro. Otra de las características también que no está sujeto a las causales que hoy nombraron ustedes de la recusación, ¿sí? O sea que ya otra diferencia. También puede o no presentar su informe, ¿sí? Y en cambio el perito sí debe presentar el informe porque es una causal de remoción, o sea, tiene un plazo determinado y justamente se inscribieron en la lista y tienen, ¿sí?, muchas responsabilidades como perito. En cambio el consultor técnico puede o no presentar y nadie le va a cuestionar nada, excepto en su parte el que le designó. Tampoco va a actuar en la etapa deliberatoria, ¿sí? Ni consultiva justamente de los peritos, porque cuando le llame el juez le va a llamar a ellos, pueden estar, pero no participar, ¿sí? Y como dijimos recién, el consultor técnico puede ser reemplazado en cualquier momento por la parte que le designó. ¿Bien? Esas son diferencias, ¿sí?, entre el perito y el consultor técnico. Y que es parcial. ¿Cómo? Y que en este caso el consultor técnico es parcial. Claro, porque va a estar al lado, por eso justamente no entra en estas causales, no está regido por este instituto que es la recusación, ¿sí? En este caso puede presenciar cuáles son las facultades que tiene este consultor técnico. Puede presenciar las operaciones técnicas, realizan justamente los peritos, ¿sí? 471 creo del código, ¿sí? Práctica de la pericia. La pericia estará a cargo del perito designado por el juez, ¿sí? 471 del código. La pericia estará a cargo del perito designado por el juez. Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular, obviamente, las observaciones que consideren pertinentes, ¿sí? También pueden agregar informes sobre los puntos sometidos al dictamen, dentro del plazo para el perito también, en las audiencias en la audiencia que fije para que se den explicaciones los peritos, también los consultores técnicos podrán observar en ese caso si consideran no pertinente, ¿sí? Eso 473 del código. Que es bastante largo acá, pero bueno, ahí dicen. Quería irme al hecho. Bueno, ahí en 473 lean, ahí después leemos todos. También pueden formular observaciones al dictamen parcial, porque justamente como están como abogada de la parte, como 11.000 abogados defensor de la parte, también pueden formular observaciones, ¿sí? Y pueden participar en las tareas que se ordenen para la ejecución de ese dictamen, ¿sí? Que también está previsto eso en el artículo 475 del Código Procesal. Planos, exámenes científicos, reconstrucción de lo hecho. De oficio o pedido de parte, el juez podrá ordenar ejecución de planos, reglamentos, reproducciones fotográficas, cinematográfica o de otra especie de objeto, documentos o lugares con empleo de medios e instrumentos técnicos. Exámenes científicos necesarios para mejor esclarecimiento de los hechos, reconstrucción de los hechos para comprobar si se han producido o pudieran realizarse de una manera determinada. Estos efectos podrá disponer que comparezca el perito, los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos, hacer comparecer a los ya designados para que participen en las tareas.
¿Sí? Todo esto está regulado también en el código. Esas son algunas facultades procesales que en este caso tienen los consultores técnicos. ¿Sí? Hablando de consultor técnico. Para ubicarnos en el mapa, entonces después viene la designación del perito, que es un auxiliar, como dijimos recién, del órgano judicial. Bien, entonces, toda esta etapa que vimos hoy en el artículo 469, que es previo a la designación de ustedes, que habla de que deben ofrecer la prueba pericial, deben indicar la especialidad, en los puntos de pericia, se les corre vista de traslado a la otra parte para que también, obviamente, formulen sus aclaraciones, si están de acuerdo o no, ofrecer lo que consideren pertinente. Y pasado toda esa etapa, ¿sí? El juez en una audiencia, que se llama audiencia preliminar, que está prevista en el artículo 360 del Código, donde están las dos partes, y ahí justamente ofrecen sus pruebas, se ponen de acuerdo, también se pueden poner de acuerdo las partes, decir, sí, estamos de acuerdo, vamos a nombrar que nunca están de acuerdo, ¿sí? Y en ese caso va a designar al perito, ¿sí? De oficio. Artículo 462 del Código. Perdón, 479. 459 y 460 son esto de la designación del perito, ¿sí? Entonces va a designar un perito, ¿sí? Vamos a leerlo. Artículo 460. Determinación de los puntos de pericia, plazo. Contestada la vista que correspondiere, según el artículo anterior, o venció el plazo para hacerlo en la audiencia prevista en el artículo 360, que es el que dije recién, el juez va a designar el perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar el que considere improcedente o superfluos. Señalará el plazo dentro del cual el perito debe cumplir, ¿sí?, su cometido. Si la resolución no fijare plazo, se entenderá que es de 15 días. ¿Bien? Entonces, si ahí va a sacar un proveído donde va a designar al perito, le va a determinar el plazo para cuál debe presentar su dictamen, que es de cuántos días. 15 si no está fijado. Si no dice nada, es de 15 días, ¿sí? Entonces, una vez que fija todo eso, ¿sí?, se le va a designar al perito. Y Doc, acá viene la parte. Doc, una consulta, pero Sí. en el caso del perito, ¿eso ya no se deja constancia en el acta de ¿Qué audiencia? perito? Y en el caso del Perdón, perito, ¿qué me decís? ¿cómo? ¿Qué? Háblame, no te interrumpí. Ah, perdón. Sí. Usted habla de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, en el acta ya se deja constancia de, por ejemplo, el perito tasador. Y Ujú. ahí se consignan los días. Usted habla del proveído posterior a la audiencia. Claro, ahí en el mismo, claro, en el mismo acta ya, Claro. sí, ya le designan y después esto se va a comunicar a través de la notificación por Ministerio Legis, ¿sí? Para que justamente puedan plantear acá las partes, la recusación o todo esto. Claro, acá en el caso de Formosa, por ejemplo, yo litigo en el interior. En el caso de la designación del perito, lo que se hace es, como en el interior por ahí hay pocos martilleros, de la lista del Poder Judicial, o se sortea o las partes mismas se ponen de acuerdo respecto del Ese, martillero que va a tasar. O sea, nada, por lo cuento eso, como anécdota. sí, sí. Eso es importante porque es lo que yo decía, las partes se pueden poner de acuerdo en la designación de un perito, ¿sí? Pero no designan el perito de ellos, sí o sí tienen que sacar de la lista, Claro, ¿sí? sí, Se de la ponen de nómina del Poder acuerdo, Judicial. claro, se ponen de acuerdo, pero si no, no hay acuerdo. Pero después le designa al perito con la especialidad y bueno, indica los puntos de pericia. Bueno, pues eso Después, también ocurre en el interior, profe. Cuando usted habla de la especialidad del perito, en el sí, caso nuestro, sí, suponiendo, o sea, no es el caso del interior de obras de sí, arte, no es el caso, pero suponiendo que lo fuese, cuando no hay ah, peritos, digamos, no hay martilleros que sí, puedan realizar la tarea, y nos piden a las partes que busquemos, porque eso claro. también es otra alternativa que puede ocurrir. Ah, sí, bueno.
Acá nosotros tenemos, ¿viste? Una lista Claro, donde sí, se inscriben los extensa. parenteros, porque ahí pueden buscar ustedes, digamos, algo que, por ejemplo, una transacción lo puede hacer también un arquitecto, ¿sí? O un ingeniero, puede ser, ese la puede reemplazar. Pero bueno, acá esto en Corrientes sucede, pero bueno, está bien que lo traiga a colación para que conozcan que también se dan otros casos, ¿sí? En el interior. Y cómo hacen, porque a veces también se tiene que salir del formalismo y resolver las situaciones. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, entonces después, ¿sí? Se va a designar al martillero, ¿sí? Se va a hacer un sorteo de la lista de que está inscripto en el Poder Judicial y va a salir sorteado, sí, un martillero. Pongámosle acá a ver cómo se llama el martillero. Lidia Aguirre, ¿sí? Designada como martillera. Lidia Aguirre, ¿cómo se va a enterar que fue designada en una causa? Por cédula. Por cédula. Le hicieron la cédula, ¿se acuerdan? Ujú. Entonces, va a llegar a su domicilio, ¿sí? Que fueron designados en una causa como martillero para llevar a cabo, no saben todavía por qué fueron designados y se tienen que presentar ¿dónde? Ante el estrado con el secretario. Muy bien. Entonces, una vez que le llega la cédula a su casa, ¿ustedes cuántos días tienen para justamente tomar posesión del cargo? ¿Aceptar 3, o no el cargo? 3 días 3 días. ¿Y dónde está legislado eso? en el código. ¿Qué artículo? Ah, ahí me mató. Yo leí el libro. 469. Ahí está. 469, ¿sí? Aceptación del cargo. El perito aceptará el cargo ante el oficial primero dentro del tercer día de notificado de su designación y en el caso de no tener título habilitante bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo, que es lo que hablaba la compañera recién. Se lo citará por cédula u otro medio autorizado por este código. Si el perito no aceptare o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez va a nombrar otro en su reemplazo de oficio y sin otro trámite. La Cámara determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista de peritos que reiterada e injustificadamente se hubieran negado a aceptar el cargo o incurrieran en la situación prevista por el artículo siguiente, que ya vamos a ver cuál es el artículo de la remoción. Entonces, una vez ¿Me puede que sacar de la lista definitiva, profesora? claro, Si ustedes llegan. cuando Sí. están inscritos en una lista, obviamente que asumen ya la responsabilidad, tienen una matrícula, tienen que justificar la antigüedad de la matrícula para inscribirse en la lista de peritos, y ciertos requisitos que tienen que averiguar en el Superior Tribunal como para inscribirse, ¿sí? En la lista. Entonces son designados en una causa y lo llaman, tienen que cumplir, ¿sí? Con ¿Cuánto era de antigüedad teníamos que tener? ¿Cuánto era de 2 antigüedad que años creo teníamos que que es. tener? 2 años en la matrícula. 2 años en la matrícula. Pero está bueno que lo averigüen, sí, en sus lugares de donde son. Acá en Corrientes, 2 años. Y bueno, le van a el antecedente, si den alimentos y ciertos requisitos que seguramente van a tener que compensar para inscribirse en la lista. Van ¿dónde me quedé? Que estaba hablando. Estaba en la aceptación de cargo. Bueno, entonces ustedes tienen que cumplir con si no van a aceptar el cargo o no se presentan, que son los 3 días hábiles desde que fueron notificados, ¿cuándo empieza a correr los plazos de la notificación? Al otro día. Primera hora Al del día otro siguiente día hábil, no al otro día, al día siguiente hábil, ¿sí? Entonces, tienen que contar los 3 días. Como son responsables, ustedes se van a ir corriendo al juzgado, ¿sí? A aceptar el cargo. Pero, ¿qué pasa si no van una vez? No sé, estaban de viaje o están enfermos. ¿Cómo ustedes van a proceder? A notificar. Justamente lo que dice Midón es que tendría que tener la delicadeza quien ha sido designado como perito de avisar las circunstancias de por qué no pudo tomar, digamos, posesión del cargo y no que sea por una cuestión de que por el peritaje que es de poco Claro. monto,
no contestar, digamos, a ese llamado, por lo menos. Entonces eso sería como el juez reacciona sancionando a ese perito designado, por decirlo así. Ustedes entonces tienen que presentar un escrito. Vamos a ponerle que, no sé, tienen previsto una operación urgente, etcétera, que sea justificado, porque no es que el juez todas las veces que ustedes quieren van a presentar un escrito y listo, ¿sí? Ya está, ya resolví eso, ¿no? Si reiteradamente, si injustificadamente no cumple con la delicadeza de avisarle al juez por qué motivo y circunstancia no pueden aceptar el cargo, van a ser sancionados. ¿Sí? ¿Y cómo le van a sancionar? Bien lo dice el código, ¿sí? Lo van a excluir de la lista y por un periodo suficiente para que no se vuelvan a inscribir, ¿sí? Y además, obviamente eso es comunicado, obviamente también donde le entregan la matrícula, ¿sí? Es grave, digamos, ¿sí? No es la responsabilidad que ustedes asumen ante los colegios, justamente, en este caso Martillero, para tener su matrícula y el colegio de ética y todo eso también, ¿sí? La responsabilidad que agarrea así inscribirse, y bueno, obviamente como ser martillero y tener un título universitario de una matrícula. Y hago una Entonces, es consultita, Doc. importante que cumplan con la delicadeza, ¿sí? De avisarle al juez por qué motivo justificado, si es necesario acompañen pruebas, pero no decirle al juez, no, la verdad que no quiero aceptar esta causa porque es de poco monto, como decía acá el compañero, ¿sí? Entonces, tienen que cumplir con el escrito y tienen que cumplir. Y todos los escritos, no sé si vamos a ver un formato escrito, siempre cumplen con las formalidades que establece los reglamentos, ¿sí? De la Justicia Nacional, los reglamentos internos en cada provincia, de cómo es el formato que debe tener un escrito, ¿sí? Van a presentar con el título, la suma, ¿sí? Declinación del cargo, señor juez, ¿a quién va dirigido al juez? Martillero tanto, matrícula tanto, con domicilio electrónico tanto, que vengo por este acto y respetuosamente a su señoría digo, ¿sí? Me presento, legal tiempo informa, estoy diciendo no cualquier cosa, para justamente que no podré asumir esta responsabilidad, atento que me encuentro, sigue atravesando, no sé, una enfermedad, y le acompañan los certificados médicos, etcétera, ¿sí? Y bueno, proveer de conformidad, si da justicia, firma el martillero, y le avisa al juez, ¿sí? Entonces tiene que ser siempre un escrito utilizando términos, como siempre digo, las 13, ¿sí? Claro, conciso y cortés, ¿sí? Utilizar términos que vayan a para hablar con el juez, decir, señor juez, todo bien, pero no me voy a presentar. No, claro, conciso y cortés. Que se entienda, que sean claros y cortés, ¿sí? Que usen palabras técnicas también para poder comunicarle al juez por qué motivo, ¿sí? No pueden presentarse. Bien. Esto es la etapa ya que ustedes le notificaron por cédula, se presentaron al juzgado, porque obviamente la cédula que decía, ustedes hicieron una cédula, la parte superior izquierda ya está indicado el juzgado, la secretaría, el número de expediente, incluso en el mismo cédula van a estar todos esos datos, se van a dirigir al juzgado y en el juzgado van a tomar posesión del cargo, ¿sí? Dentro obviamente de los 3 días, no se van a ir el último día. Van a tomar posesión del cargo, van a ver el expediente para ver a qué tareas se tienen que abocar, ¿sí? Porque tienen que cumplir con la responsabilidad, todo lo que dice el juez. Van a ponerle el expediente para ver qué es su tarea. Entonces, la aceptación del cargo lo hacen ahí, ¿sí? En la secretaría, ante un escrito, que es la que le subí a ustedes, ¿sí? Que es un acta donde firma el secretario, el juez, y ustedes que aceptan el cargo. Pero bueno, esto es el artículo 469, aceptación del cargo, ¿sí? Pero también teníamos que antes de que, cuando justamente esta resolución sale quién es el perito y se comunica cuál es el perito sorteado a través de, antes de que a usted le llegue la cédula de esto, se comunica por Ministerio de Ley quién es el perito designado, como ustedes tienen que tener imparcialidad, dijimos, ¿sí? Entonces, las partes, cuando saben quién es el perito, pueden recusar, ¿sí? ¿Qué era recusar?
Era apartar a al juez en este caso, en el caso de que se encuentre dentro de una de de las causales que afectan su imparcialidad. En este ¿Están caso, si establecidas digamos, dónde? una de esas mismas causales para el perito se le produce, o sea, se le realiza una remoción, digamos, Recusación. una recusación. Pero si se encuentra una causal que no está en esa que está tipificada, no se lo puede recusar por eso. Muy bien, muy bien. Gracias. Y mal yo. Bueno, entonces, ahí las partes van a tener, ¿sí?, un plazo para poder recusar, ¿sí? Y van a cumplir todo el mismo procedimiento que lo hacen, en este caso, para el juez, ¿sí? Artículo 465 es de la recusación y 466. A ver, ¿quién quiere leer el 465? Yo, ¿Quiere profe. leer, profe? Sí, por favor. Ahí leo, profe. Acción, Vale. artículo 465. El perito podrá ser recusado por justa causa dentro del 5º día de la audiencia preliminar. Dentro del 5º día de la audiencia preliminar. 465. ¿Sí? Porque ahí las partes van a conocer quién es el perito, entonces pueden recusarlo. ¿Pero qué dice? Con justa causa. ¿Sí? Ustedes solamente pueden ser recusados con justa causa. Puede ser que el juez también tenga la posibilidad de ser recusado sin justa causa. Pero en este caso, con justa causa. ¿Y cuáles son esas causas? Las mismas que están enumeradas en el artículo 17. ¿Y hay otra más que pueda prever para recusar al perito? ¿De las De 17? idoneidad. La falta de título e incompetencia en la materia, y eso está establecido en el artículo 466. ¿Sí? Causales. Son causas de recusación del perito las previstas respecto de los jueces. También la falta de título e incompetencia en la materia de que se trate. En el supuesto del artículo 464 es, que habla de la idoneidad. Si estuviera reglamentada, que es lo que decía la compañera, que tendrían que salir a buscar un perito que tenga las mismas condiciones, que cumplan con esa especialidad o naturaleza para la cual se debe llevar la prueba pericial. Entonces, se va a recusar, va a seguir el mismo trámite que el juez, y ese trámite está establecido en el artículo 467. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales y después cuál es el trámite que hacen? Entonces, deducida la recusación, se hará saber al perito para que en el acto de la notificación o dentro del tercer día de manifieste si es o no cierta la causal, ¿sí?, que le están planteando. Reconocido el hecho o guardado silencio, si no dice nada el perito, será reemplazado. Si lo negare, ahí se va a formar un incidente aparte, ¿sí?, que va a resolver obviamente el superior, sin interrumpir el curso del proceso. De la resolución no habrá recurso, bueno, esto no hay. Entonces van a resolver por incidente, ¿sí o no? Sí, obviamente en este caso negar, ¿sí? Y en el caso que sea admitido, dice el artículo 468, la recusación del juez de oficio va a reemplazar el perito recusado sin otra sustanciación. Y bueno, en este caso no pasa nada porque ustedes ya fueron apartados de la causa previo a aceptar el cargo acá, ¿sí? Este es el tema de la recusación y tengan en cuenta esto porque es importante, ¿sí?, que sepan que se puede recusar al perito y por justa causa, y las causales son las enumeradas en el artículo 117, perdón, 117. ¿Pero se puede excusar también, profesora? No se puede acusar, se puede, solamente las partes de poder recusar, Las no está partes le pueden previsto esto en el recusar. caso. Está. ¿Sí? No está previsto. Bien. Remoción es la otra, ¿sí? ¿Qué es la remoción? También es una sanción. Cuando se le ¿sí? remueve al ¿Es perito. medio Le cambia de parecido, perito. profe, a la recusación, la remoción o no? No, no es lo estoy mismo. equivocada, Porque si es la removido el recusación, perito. sí, es mudada porque muchas veces. La recusación es un instituto para apartar, ¿sí?, en este caso al perito o al juez. ¿Por qué? Porque hay una causal que impide actuar con parcialidad, con imparcialidad, perdón. ¿Sí? Hay una La recusación causal es que una impide, vamos a sanción. poner amistad manifiesta, ¿sí? O al contrario, odio, ¿sí? O enemistad. Entonces hay una causal que impide al perito poder dar un dictamen, ¿sí?, con imparcialidad. ¿Sí? Entonces hay una causal que viene de la ley y lo aparta,
y lo reemplaza, le saca otro de la lista, ¿sí? No son sancionados, ustedes vuelven a la lista para ser sorteado en otro proceso en todo caso, ¿sí? Siguen ahí. En cambio, la remoción ya es una sanción. ¿Por qué? Por incumplimiento de los deberes, ¿sí? O las obligaciones que tienen a su cargo, en este caso, que es presentar el dictamen, como dijimos, y todo eso, aceptación del cargo, o presentar el dictamen en el plazo, o no presentar el dictamen. Y ahí viene, artículo 470. 470. Remoción. Será removido el perito que después de haber aceptado el cargo, ¿sí? Después que aceptó el cargo, renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. Porque acuérdense que ustedes tienen un plazo para presentar el dictamen que le va a fijar el juez, y si no dice nada, dijimos recién, va a ser dentro del plazo de 15 días. Tienen ese plazo para presentar. Entonces, tienen que cumplir con esas obligaciones que asumen, obviamente, al asentar el cargo. Entonces, el juez de oficio va a nombrar otro en su lugar, o no lo nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de la diligencia frustrada, los daños y perjuicio ocasionados a las partes, si ésta lo reclamasen. El reemplazo perderá el derecho a cobrar honorario. Reemplazado, digamos, el que usted no tiene. O sea, todas esas son las sanciones, además de las sanciones civiles y penales y los daños y perjuicios que pueden ocasionar, todo eso, sí, es motivo de la remoción, que no es lo mismo que la recusación, ¿sí? Entonces, una vez que aceptan el cargo, ustedes tienen, ¿sí?, una responsabilidad y obligación de presentar el dictamen en el plazo determinado, y todas las veces que el juez les llame, ¿sí?, o renunciar indirectamente, nunca se presentan. Ya una vez aceptado el cargo, sí. Entonces, como también decía Mijón, sí, también en este caso vamos a ponerle que no se presentan, más o menos está en la época de la pandemia, del COVID, no sé, dengue, y quedaron ahí internados, tan entirados, tienen que avisar, ¿sí?, al juez, en este caso también, con un escrito, ¿sí?, claro, con su juicio de Ortez, explicando cuál es la situación que lo llevó a renunciar o no presentar el dictamen, ¿sí?, de tasación en el plazo determinado. Siempre tienen que, todo es a través de escrito, ¿sí?, para comunicar al juez por qué omitieron justamente con las exigencias, ¿sí?, en este caso de presentar el dictamen. Entonces, tienen que cumplir también con un perito, perdón, con un escrito, ¿sí? Y justificar, obviamente, si, y en este caso también el juez puede atender esa causa, ¿sí? Puede decir, bueno, lo voy a tener en consideración porque es una situación, digamos, que escapa, digamos, al perito, en este caso una enfermedad o algo que sea verdaderamente aceptable para que el juez lo tenga en cuenta al momento de tomar la decisión, si lo remueve y si le aplica las sanciones, ¿no?, que están previstas en este código, que es la de los daños y perjuicios, de hacerse cargo de daños y perjuicios, e incluso también de sacarle la lista del perito, ¿sí?, por la irresponsabilidad. Entonces, 470, ¿sí? Las causas de remoción son renuncia al cargo, sin motivo atendible, y negativa de dar el dictamen o no darlo, o entregarlo o presentarlo en el tiempo que establece el código o en el tiempo que fija el juez, ¿sí? Entonces tienen que ser responsables. Y acá entonces nosotros tenemos 3 escritos que vamos a hacer, ¿sí? Después yo le voy a poner en el aula virtual. Una es que es un escrito en la cual ustedes no pueden aceptar el cargo, lo declinan. También, en este caso de la remoción, vamos a poner que ustedes le dieron un plazo de 15 días para llevar a cabo la tasación, y vamos a poner por inclemencia del tiempo, o que tienen que acceder a un lugar, ¿sí?, no sé, en un campo donde se inundó, entonces no pueden llevar a cabo, digamos, la tasación. Tienen que avisarle al juez en este caso y pedirle en todo caso que
le prolongue el tiempo, ¿sí? Para presentar la tasación, pero siempre todo es a través de los escritos, ¿sí? Para, obviamente, justificar. Yo le voy a subir un esquema de escrito, ¿sí? Uno, y entonces los otros van a tener que hacerlo, después vamos a subir en el aula virtual para que ustedes puedan redactarlo. Estos escritos que ustedes presentan, lo presentan obviamente en el juzgado donde llevan la causa, siempre al juez que lleva la causa. Esto era con la forma escrita, ¿sí? Perdón, porque ahora, cuando se hacía presencial, pero ahora ustedes también, ¿sí? Acá en Corrientes, también como tiene el abogado un fórum que es un portafolio, ¿sí? Tipo, es un portafolio digital donde suben los escritos de demanda y todo eso, todo a través de esa aplicación que es el fórum. También los peritos van a contar, una vez que tengan ustedes inscritos en el Poder Judicial, también van a contar con esa firma también, en este caso, que es la firma digital, que lo hacen a través de ese instrumento que es el fórum. ¿Sí? Todos esos escritos lo hacen, lo presentan, lo cargan en este portafolio que es el fórum. Y en otros lugares todavía sigue la presentación escrita. Siempre van a tener que ser los mismos escritos, van a tener que ser los formatos, porque pueden presentarlo a través del portafolio, del fórum, o presencial, ¿sí? Impreso, con su firma y matrícula. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre recusación y remoción? Porque después me mezclan los conceptos. Sí, Suenan profesora. iguales, pero son diferentes, ¿sí? Pero siempre tienen que cumplir con esto, ¿sí? De comunicar al juez, y el juez va en todo caso a determinar si considera o no, ¿sí? Atendible sus razones por las cuales no pudieron, ¿sí? Asumir ese compromiso. Tanto si no lo pueden presentar a tiempo, si justo asumieron el cargo, aceptaron el cargo y no pudieron llevar a cabo, digamos, ese dictamen por motivos, ¿sí? Que escapan de ustedes, y no le pueden decir, no, la verdad me salió un viaje, no pueden dar ese porque no va a ser atendible, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá entendieron? No es Y difícil, yo por la pericial le es puedo hacer corto. una pregunta nomás. Quisiera hacerle una pregunta. Con respecto a los plazos de entrega del peritaje, ¿eso dónde? Porque no veo que esté tipificado en ningún lado. ¿Eso se ¿La prueba de acuerda? qué? Cuando uno va a ser perito, ¿cuánto tiempo tiene de plazo para entregar el trabajo, El dictamen, decís vos. el dictamen, sí? Dictamen de asociación. Ahí lo establece el artículo 460. 460. Determinación de los puntos de pericia, ¿sí? Contestada la vista Ah, que correspondiere, sí. según el artículo anterior, vencido el plazo para hacer la audiencia, se va a designar el perito, ¿sí? Y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otro, eliminar lo que considere superfluo, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. El juez va a determinar cuál es el plazo. Y si la resolución no dice nada, se entiende que es 15 días. Ah, está 15 días perfecto. hábiles. Sí, ¿Sí? tenía marcado, pero no había leído. Bueno, y también otra cosa importante que antes de continuar, antes que continúe el doctor Lagaña. También importante, ¿sí? Una vez que ustedes, está establecido en el artículo 463, que es la que me interesa, hay algo que está ahí, pongan en silencio su punto. Bueno, en este caso pueden pedir también anticipo de gasto, ¿sí? Si el perito dice, lo solicitaré dentro del tercer día de haber aceptado el cargo, ¿sí? Para llevar a cabo, en este caso, la tarea encomendada. Vamos a poner en el caso de llevar a cabo una tasación, ¿sí? En un inmueble alejado. No sé qué si ponen Creo que es el de Soledad García, Micrófono. una radio. Gracias. Bien, entonces, una vez que ustedes aceptan el cargo, ¿sí?
y bueno, estudian el expediente, dicen, bueno, tengo que llevar a cabo esta tasación, y la verdad que esta tasación que lo tengo que realizar me queda acá a 100 kilómetros de distancia de donde está el juzgado, tengo que entrar a un campo, tengo que, no sé, necesitar peones para llevar a cabo esta tasación, etcétera, ¿sí? No sé, tengo que llevar la máquina de escribir, tengo que decir, entonces debo llevar alimentos y necesito, ¿sí? Para llevar a cabo esto, necesito justamente que me anticipen los fondos para llevar a cabo la tarea, ¿sí? Entonces acá dice bien claro, si el perito lo solicitare dentro del tercer día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere, obviamente, por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para gasto de la diligencia. Dicho importe deberá ser depositado dentro del 5º día, plazo que comenzará a correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia que la ordena, ¿sí? Ustedes presentan el escrito, ¿sí? Donde dicen, señor juez, vengo por este acto, ¿sí? A solicitar un anticipo de gastos para llevar a cabo esta dictaminación, ya debido a que tendré que trasladarme, necesito indican todos los viáticos y ponen un probable número, ¿sí? Que van a gastar. Entonces ahí el juez le va a sacar un proveído, ¿sí? Atento a lo solicitado por el martillero tanto, ¿sí? Notifíquese a las partes para que depositen la suma ordenada, en el banco tanto, ¿sí? Entonces ya ahí va a salir la notificación a través del Ministerio Legio o personal si se presentan en los estrados, ¿sí? Una vez que ellos se notifican, tienen que depositar esto dentro de los 15 días, se entregará al perito, por cédula o providencia que lo ordene. Se entregará al perito sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto a las cosas y el pago honorario. La resolución solo será susceptible de recurso de reposición. La falta de depósito, última parte, dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba, ¿sí? Entonces, si ellos, las partes que ofrecieron la prueba, no depositan, ¿sí? Para llevar a cabo esta diligencia, ustedes no tienen por qué correr con los gastos, se va a desestimar, se considera que ¿sí? No están interesados en la prueba, entonces hasta ahí llega su participación, porque, y bueno, presentarán otro escrito, atento para deslindar responsabilidades, ¿sí? Entonces es importante también, que también puede ser un escrito que pueden presentarlo. Ahora yo no sé si ya tiene tiempo para mostrar el esquema, pero sí lo voy a subir en el aula virtual, ¿sí? Si ustedes tienen el modelo, y ese modelo escrito sirve para todo, solamente va a cambiar la suma y el objeto, que es lo que vienen a pedir, ¿sí? Entonces este se va a llamar el escrito, ¿sí? Anticipo de gastos, ahí título, ¿sí? Y ahí, señor juez, que vengo por este acto, y ahí van a expresar todo, como siempre, con las 13, ¿sí? Claro, conciso y cortés. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Un detalle, profe, no menor, es la apertura de la cuenta donde se va a hacer Claro. el depósito del dinero. El juez va a establecer, por eso dije, conversarlo en con el las proveído partes. ya va a indicar, sí, eso va todo en el depósito. Las partes ya conocen, los abogados, donde tienen que depositar, que va a ser en la cuenta del banco, o si en el banco que está relacionado y vinculado con esa causa, sí, en particular, para poder retirar. Profe, disculpe, una pregunta, ¿puede ser? ¿Sí? Entonces, quería preguntar, no sé si entendí mal, pero esto del anticipo de gastos podría ser o es, según lo que entendí yo, un desistimiento de la prueba pericial. Claro, si las partes no depositan, y en este caso el perito lo solicitó y el juez lo ordenó, ¿sí? Ellos tienen 5 días a partir de que le notifica la providencia, o se notifican, digamos, por cédula, de depositar, ¿sí? Ese dinero que solicita para llevar a cabo esta diligencia. Si no lo hace, se considerará que desistieron de la prueba pericial. Ok, Las partes, profe, gracias. ¿sí? ¿En qué artículo estaba eso? Ese está en el artículo 463. Del Código del Procesal Código del Código Procesal Procesal. Civil y Comercial de la Nación. Ok, gracias. Bueno, entonces lo que sigue es el dictamen de tasación, la forma de practicarlo, y acá yo le dejo con el doctor Lagraña
y después nos conectamos de nuevo, ¿sí? ¿Qué le da a decir? Si no nos conectamos, nos vemos la próxima clase para el tema de remate, y le voy a subir en la aula virtual esto escrito, sí, para que ustedes puedan redactar uno o dos y puedan subirlo en grupo como hicimos cédulas, ¿sí? Bueno, Le profesora. dejo para que continúe el doctor. Muchas Gracias. gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Ricardo. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Hola, profe. Buenas noches, Hasta profe. luego. Buenas noches, profe. Sí, profe. Buenas noches, profe. Sí, todo bien. Feliz Bueno, día, profe, haciéndole honor a la... a la profesión. Qué bueno. Muchas gracias. Muy, muy amable, muy gentil. Sí, esto es una profesión de vocación, sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, a veces la práctica profesional de esta profesión requiere algunos sacrificios, aunque no parezca, aunque la gente desconozca, que bueno, por ejemplo, dar clase un día como hoy, ¿no? Pero bueno, sí, estamos siempre predispuestos y siempre tratando de cumplir con las exigencias. Bueno, chicos, muy, muy claro lo que explicó la doctora en cuanto a peritaje, a la prueba pericial. Muy importante que ustedes vayan acompañando la lectura de la teoría, como dijo la doctora, con el Código Procesal Civil y Comercial, porque ahí está fijado cada una de las pautas, cada una de las opciones, ¿sí? en el proceso de conocimiento, para ver cómo se deben manejar en cuanto a plazos, en cuanto a formas y en cuanto a la parte procedimental de la prueba pericial. Para hablar de las formas de practicar la pericia o el peritaje, que es lo que va a conformar lo que se conoce como prueba pericial, entendemos que esto va a necesitar un proceso en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a llevar de una forma de preparación, un planeamiento, un diseño de una logística sobre la investigación que se va a llevar a cabo, el estudio previo, ¿sí? Que va a tener que realizar el perito designado por el juez, o en definitiva, va a necesitar, digamos, tres pasos en este procedimiento, que sería, en primer punto, la preparación. El segundo punto es el examen, ¿sí? El examen propiamente dicho. Y la tercera parte sería la conclusión, que se conoce con el nombre de dictamen, ¿sí? Bueno, en la etapa preparatoria hay cuestiones que por cuestiones de tiempo material que va a llevar toda esta preparación, el perito puede delegar algunas cuestiones, ¿sí? Algunos ayudantes de oficio que tenga, algunos colaboradores, o delegar, digamos, algún tipo de recabar información a un tercero, y no va a generar ningún tipo de inconvenientes, ni va a generar la nulidad del proceso porque él delega a un tercero, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la parte preparatoria, ¿sí? Llevar una carta de averiguación de ciertas garantías, o si llevar una nota, digamos, para que informe a algún organismo oficial, algún tipo de informe técnico que precise, constituirse en algún lugar para sacar fotografías, por ejemplo. Toda esa parte de la logística de la preparatoria sí puede llegar a delegarlo a un tercero a modo de colaboración, ¿sí? Después en la parte ya del análisis, ¿sí? La parte misma de la investigación, que sería la parte media del proceso, ya cae de maduro que esto lo va a tener que hacer la misma persona del perito, ¿sí? O sea que es imposible delegar esta función.
Y esto tiene que ver con una cuestión de experticia del profesional que lleva a cabo, ¿sí? No solo el quantum, sino la cantidad de información que va a tener que analizar, ¿sí? Sino cómo concatenar todos esos datos, esa información, para poder finalmente después llegar a la parte conclusiva, que es el dictamen. Entonces, obviamente, acá juega la profesionalidad, la idoneidad y la experticia de la persona que va a llevar adelante esta prueba pericial, ¿sí? El peritaje. Por eso decimos que la parte, digamos, la parte media, que consiste en el examen y la conclusión, no se puede delegar a un tercero, ¿sí? Sí, algunas cuestiones y algunos detalles de la parte preparatoria o inicial, eso sí, pero la parte media y la conclusiva no puede hacerlo. Bueno, el examen comprende, ¿sí?, una serie de análisis, de observaciones, análisis de datos, análisis de algunos estudios que van a tener que responder a una veracidad, que tenga, que sea probatoria, ¿sí? Que sea plenamente científica, ¿sí? Que pueda ser probada, porque de ahí va a surgir el dictamen, que va a significar concluyente para aportar el elemento probatorio en el proceso de conocimiento. Ustedes recuerden que la función que cumple el perito, en este caso, en un proceso judicial, es de auxiliar del juez. Va a tener que llevar adelante estos estudios, estas conclusiones, en base a hipótesis, en base a información estrictamente científica y probadamente científica, para que tenga el juez la certeza, ¿sí?, de que el dictamen pueda llegar a ser conclusivo para la toma final de decisión en lo que va a ser la sentencia donde va a expedirse el juez. Así que estos valores van a tener que tener una serie de características que corresponden a la certeza, seriedad, que sean comprobables, que sean datos veraces, que sean conclusivos, ¿sí?, y que sean procedentes para el tipo de peritaje que se va a realizar. En esto se hace una analogía en cuanto a las funciones del juez. No sé si recuerdan cuando habíamos visto que el juez en una sentencia tiene que ajustarse a lo solicitado, al pedido de las partes, ¿sí? Que es lo que conocemos como la sentencia extrapetita, infrapetita o cifrapetita, ¿sí? Extrapetita es cuando el juez concede, ¿sí?, más de lo que solicita una de las partes. Infrapetita es cuando no concede todo lo que no responde y no se ajusta a toda la petición de la parte, ¿sí? Y cifrapetita cuando está referida exactamente a lo que la compulsa de la parte está solicitando, ¿sí? En este caso, esta analogía que estoy haciendo, para que ustedes rememoren un poco estos conceptos, tiene que ver también con la funcionalidad, con la calidad y la experticia del dictamen del perito. ¿Qué quiere decir esto? Que el perito va a tener que ajustarse a los puntos estrictamente que deberá aportar, deberá probar, según la solicitud del juez a pedido de parte, ¿sí? Entonces, si el juez con el proceso lo cita al perito y lo solicita que determine, ¿sí?, el punto de venta, por ejemplo, ¿sí?, de un campo, de una determinada extensión de tierra, el perito tendrá que remitirse solamente a ese pedido, ¿sí?
por supuesto, considerando los elementos intrínsecos y extrínsecos que debe tener un perito para tener una tasación, ¿sí? El avalúo, la ubicación del campo, si hay iluminación, si hay un río cerca, si hay, el acceso es cercano a un pavimento, si en caso de lluvias, inundaciones se puede acceder fácilmente, si es un campo con arboleda o sin arboleda, si es zona inundable o no, etcétera. Todos esos elementos va a tener que jugarse para determinar el valor del campo, ¿sí? Pero va a tener que, en conclusión, determinar el valor de esa extensión de tierra. No extralimitarse en lo que se le solicitó y tampoco informar un elemento que no es suficiente para determinar lo solicitado en el peritaje, ¿sí? A eso viene esta analogía que le decía con la función del juez. Entonces, este resultado final, que tiene que ser de carácter específico, es lo que va a concluir la diligencia del perito, ¿sí? El cual esto va a ofrecer al juez que entiende en la causa una opinión, ¿sí? Va a ser la suya, con su probada experticia en el tema específico, una opinión fundada, ¿sí? Fundada en elementos que va a tener que exponerlos, va a tener que explicar, fundamentar por qué ha llegado a esa conclusión, de manera tal, ¿sí?, que tenga que exponer su trabajo conclusivo, no solamente ante el juez, sino copias que va a tener que repartir a cada una de las partes, para que analicen su trabajo y puedan estar sujetos a la aprobación o desaprobación, también puede ser, en el caso de que la contraparte no esté de acuerdo con lo que establece este perito, y podrá fundamentar, digamos, una solicitud de rectificación, de queja o de ampliación en el informe, ¿sí? A todo esto, cada una de las partes también, el código prevé, además de que pueda la parte interesada presentar su perito, también pueden contar con auxiliares técnicos, ¿sí? ¿Qué son los auxiliares técnicos? A diferencia del perito, tiene una situación procesal distinta. El perito es un especialista que está designado por el juez para cumplir un informe, para que informe al juzgado sobre un determinado punto que entienda y que proceda en la decisión de la parte. Los auxiliares técnicos son personas que no están afectados a una situación procesal, pero pueden trabajar a modo de colaboración, brindando apoyo, brindando aportes, brindando cálculos a las partes, ¿sí? Pueden ser ingenieros, siempre y cuando no sean cuestiones jurídicas, ¿sí? Porque las cuestiones jurídicas, ¿quién la va a estar cubriendo en las partes? ¿El abogado? Exactamente, para eso tienen su abogado. Entonces, en estas cuestiones, estos colaboradores, estos técnicos auxiliares que puede tener cada una de las partes, estarían para revisar, ¿sí?, el informe del perito y asesorar a las partes, ¿sí? Si se trata de una cuestión de cálculo, si se trata de una cuestión de fórmulas que tenga que ver específicamente con el dictamen aportado por el perito, ¿sí? Eso ya queda a voluntad de las partes, ¿sí? Pero son figuras diferentes, ¿sí? Procesalmente son figuras distintas. Bueno, formas ahora de presentar el dictamen. Esto tiene que ser claramente un trabajo muy a conciencia del profesional y tiene que ser claramente de rigor científico, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno,
un informe pericial no puede estar sujeto solamente a la opinión subjetiva del profesional que lo presenta, ¿sí? Sino que va a tener que recabar información, buscar informes, buscar datos, compararlos, contraponerlos, ¿sí? Para probar a la parte, digamos, la no dependencia de una parcialidad en el tema, ¿sí? El profesional va a tener que establecer un trabajo que se caracterice por una imparcialidad, ¿sí? Un segundito, voy a rechazar un llamado que me están llamando. Ahí está, perdón, gracias, seguimos. Bueno, y bueno, en el caso de que se considere, digamos, algún tipo de, el profesional se encuentre en algún tipo de duda o de incertidumbre o de falta de conocimiento o algún inconveniente donde él considera que no va a poder cumplir con esta exigencia, esta calidad en la presentación de su dictamen, va a tener que exponerlo, va a tener que manifestarlo ante el juez y explicar las razones fundadamente, como dijo hoy la doctora, por qué no va a poder cumplir con el dictamen solicitado, ¿sí? En ese caso, el juez lo apartará de la causa y podrá designar un nuevo perito, ¿sí? Por distintas razones. Bueno, ahora vamos a ver las formas de presentación. Hoy habló las 3 C la doctora, ¿sí? Claro, conciso y... ¿Cuál era la tercera? Y cortés. Y cortés. Muy bien. Bueno, eso está resumiendo un poco la cuestión de la forma en que debe ser presentado, ¿sí? El trabajo. Dijimos que el trabajo del perito tiene mucho que ver con, al ser auxiliar del juez, en la apreciación de los hechos que van a tener que lograr para poder trasladar esa visión, ese conocimiento de los hechos al juez. El juez por sí mismo no va a poder realizar esto, ¿sí? Entonces, lógicamente, de ahí viene la posibilidad de que tiene el juez en el proceso de conocimiento de designar un perito para que pueda realizar esa apreciación y hacerla traslativa a su persona. Ese informe tiene que ser claro, conciso, dijimos, de rigor científico, explayado en cada uno de los detalles que van a ser relevantes para el caso, ¿sí? No hace falta que, obviamente, que en el dictamen el perito traiga valores comparables de hace 15 años de ese campo, yendo a nuestro ejemplo, evaluación del mercado actual en el país, bla, bla. Son elementos que no van a ser conducentes para este trabajo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de la información concreta, ¿sí? Que sí sean relevantes, que sean conducentes para este caso y que van a tener que estar plasmados, ¿sí? Y detallados en ese informe. El contenido tiene que tener una explicación pormenorizada, dice el Código Procesal, ¿sí? De cuáles fueron las operaciones técnicas que fueron practicadas para llegar a esa conclusión, ¿sí? El contenido, ¿sí? Tiene que tener entonces una explicación pormenorizada de cuáles fueron las operaciones técnicas que se llevaron a cabo para el cálculo de este dictamen. En esto tenemos una opinión bastante controvertida en cuanto a los jurisconsultos, que dicen que estos principios científicos que sustentan estas conclusiones tiene que ser un requisito ineludible en el contenido de este dictamen, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay la opinión sobre
cada uno de los puntos de la pericia. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Sí. se escucha. Sí, profesor. Sí, Profe. Sí, muy bien. Sí, profe. Bien. Sí, perfecto. Sí, Este profe. requisito tiene que ver con las facultades que tiene que el perito a la hora de realizar este trabajo, ¿sí? Entonces, entre todas las posibilidades, la gama de posibilidades que va a tener, que va a contar, y las facultades que la ley le otorga, está el derecho a la libre investigación, ¿sí? Para realizar el perito. Esta investigación que de rigor científico, repito otra vez, ¿sí? Es la mejor forma de llegar a una conclusión precisa y segura, ¿sí? Precisa porque va a eludir cualquier tipo de dudas al respecto de la parte conclusiva. Y seguro porque va a soportar, ¿sí? Cualquier tipo de debate que la contraparte quiera presentar en cuanto al informe pericial, ¿sí? Entonces, para la parte conclusiva, para el dictamen, el rigor científico va a sustentar, ¿sí? La calidad del informe pericial, ¿sí? Otra facultad también que le otorga la ley es la de elegir y solicitar todos los medios necesarios para esta investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene libertad de acceder al expediente, por ejemplo, ¿sí? Una de las atribuciones, ¿sí? Puede solicitarlo, por supuesto, va a tener que solicitar y ser autorizado por el juez para acceder al expediente, para proceder a su retiro, ¿sí? Para ver, entender cuáles son los móviles que nos llevan a solicitar su peritaje, ¿sí? ¿Por qué está siendo solicitado esto? Lógicamente él va a tener que entender para dimensionar con exactitud el alcance de la medida del juez, ¿sí? Entonces, además también le va a dar cierta comodidad en cuanto al desempeño que va a tener él, porque va a estar conociendo esta información que existe detrás de cada una de las partes, ¿sí? Por supuesto que este informe va a tener un carácter imparcial. El contenido del informe tiene que ser totalmente imparcial, sin la mínima intención ni de favorecer ni de perjudicar a ninguna de las partes. Esto tiene que ser un informe objetivo, imparcial y objetivo, plenamente científico, demostrable, concreto y conciso, ¿sí? No tiene que ser tendencioso, no tiene que tener ideas vagas, no tiene que tener formas ambiguas de entendimiento, porque esto generaría, digamos, una duda en la contraparte y pueden plantear que la idea de lo que la parte conclusiva del perito presenta da para entender distintos resultados, distintas formas de entenderlo, o una variable en la apreciación de su trabajo, ¿sí? Que es lo que tratamos de evitar. Por eso decimos trabajo concreto, conciso, ¿sí? Tiene también la forma de requerir la entrega de las cosas. Por ejemplo, el reconocimiento de un inmueble tiene el examen, acceso al examen también de las personas que van a inferir en este trabajo, tiene que derecho a la exhibición de la documentación, siempre y cuando esa documentación que requiera sea conducente para este informe, obviamente, ¿no? Y al reconocimiento judicial. Ahí está. Solicita también, puede solicitar la declaración de terceros. ¿Qué quiere decir esto?
que él puede pedir informes en calidad de perito judicial, ¿sí? Esa es una función que lo avala, lo faculta para pedir informes a organismos públicos, oficiales, nacionales, municipales, provinciales, de cualquier nivel que resulten indispensables para aportar información, dato preciso que aporten a la conclusión. Que él, otro de las... Eso sería, ¿no? O, por ejemplo, los oficios. Por ejemplo, un oficio, sí, él puede solicitar. En realidad, el carácter de un oficio, ¿sí? Como usted lo plantea, está dado por un elemento procesal que surge desde la orden de un juez, ¿sí? El oficio es un llamamiento de información, ¿sí? Un elemento a través del cual un juez solicita un determinado informe, ¿sí? Si bien en este caso el informe lo estaría solicitando el perito, no el juez, digamos, el requerimiento de la información, la finalidad va a ser la misma. Lo que va a tener es un carácter distinto de oficio, ¿sí? Si bien tiene que ser cumplido, si no el perito deberá informar que solicitó información y le fue denegada, ¿sí? Cuando él está facultado al ser perito judicial a requerir esa información y a obtener la respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Pero no tiene, digamos, la fuerza procesal de un oficio, ¿sí? Son vías parecidas para recabar determinada información, pero la finalidad es la misma, ¿sí? Obtener la información a través de un pedido escrito. Entonces, no sé qué me preguntaron ahí. ¿Alguien preguntó algo? No. Bueno, también tiene facultades para solicitar, consultar con otros especialistas, ¿sí? Que pueden ser colegas, que se especialicen en determinadas áreas, ¿sí? Puede solicitar opiniones de técnicos especializados, de ingenieros, de arquitectos, de, no sé, bioquímicos, de ingenieros en sonido, cualquier tipo de disciplina científica que sea necesario para recabar esa información técnica específica y que ayude y que sea conducente para preparar el informe que va a pasar en su dictamen, ¿sí? Entonces, también está facultado para solicitar opiniones de especialistas, ¿sí? Bueno, en cuanto a las partes, el perito dice que es el único protagonista de las diligencias. Así dice el libro del doctor Midón. Las partes, o sea, y los letrados y los consultores técnicos, que son estas personas que juegan en el proceso, los consultores técnicos que les expliqué hoy, que no son peritos, pero que pueden ayudar a aportar información, a sugerir, ¿sí? Apoyar a las partes, tienen la garantía en la defensa en juicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por razones determinadas, ¿sí? Ellos pueden pedir, pueden solicitar al perito en su informe, al notificarse, al leer, que amplíe la información, ¿sí? Yo soy una de las partes, leo el informe que me trajo el perito y no estoy entendiendo algo o me parece que está parcializada la información o no es suficiente. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, De decimos consultor solo para diferenciar más de lo que es el perito en sí, es lo que va por la parte del juez, o le quiero decir, la otra parte puede poner un perito,
pero no es, no diríamos que es perito, sino un consultor, porque no tiene la Claro, fuerza. Solo para diferenciar sí, eso. exactamente. El Te digo perito por qué, judicial, porque si va en un caso de documentología, para ver qué es reactivo se ocupa por ciertas tintas que pueda llegar a tener el documento, se necesita un especialista en eso, creo yo. claro, Así sí, es. sí, ese sería un Solo decimos consultor. consultor, solo porque es de Claro, las partes, solo porque es de claro, las partes. exactamente. Y Porque, tomamos como perito porque es nombrado por el juez. claro, perito judicial, porque es Judicial que nombrado por el por... juez. Está. Ahí está, perito Y, judicial. y la Claro, por diferencia ejemplo, sería que ¿cómo le puedo decir? La parte legal o el peso que tiene está el inmiscuido perito en un proceso. El en un perito proceso. judicial está designado como una figura del proceso. Ahí está. El consultor no. El Va por la consultor parte, asisten a las partes, a la ¿sí? parte. Es como si fuera el abogado, pero no en la parte judicial, ¿sí? Es porque tenía esa duda. Exactamente. Está, profesor. Ahí está. Perfecto, muy bien. Claro, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, siempre explicamos con el mismo caso, por ejemplo, un juicio por un cuadro, ¿sí? Un cuadro de mucho valor, un cuadro, un óleo de pintura, que está siendo en litigio por las partes, a ver a quién le corresponde, y el perito tiene que presentar un informe. Entonces designa un perito judicial el juez para que designe sobre la veracidad de ese cuadro, si corresponde al cuadro original pintado por el famoso pintor fulano de tal, ¿sí? Y presenta un informe el perito. Cada una de las partes puede asistirse también con un curador, se dice, curador de arte. Los curadores de arte son los que entienden de pinturas originales, de réplicas, de ¿sí? Todo lo referente a cuestiones, a obras de arte o a pinturas específicamente en este caso, y que pueden determinar si el informe del perito es atendible, ¿sí? En cuanto a presentar un recurso de aclaratoria, ¿sí? ¿Qué elementos utilizó el perito judicial para determinar que esa pintura es la original, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las partes pueden solicitar a través de esos auxiliares técnicos, los colaboradores o el mismo abogado, para que solicite una ampliatoria del informe que presenta el perito. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? profesor, sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, en esto, una de las partes que no esté de acuerdo, ¿sí? Con el informe, con el contenido, con la información, con la veracidad que presenta el informe, puede solicitar, ¿sí? Al juez que amplíe la información, que se rectifique o que exponga, ¿sí? Más detalladamente cuáles fueron los medios técnicos utilizados para llevar esa parte conclusiva, ¿sí? Es facultad de las partes cuestionar el trabajo, ¿sí? Ahora, El trabajo del pedido de... perito, profesor, el trabajo ¿Cómo? del perito, el Sí, trabajo del perito, ¿es hasta la sí, conclusión del juicio? sí, mientras esté en el En juicio litigio, continúe, el sí. juez puede volver a llamarlo para que inicie un nuevo trabajo ¿sí? Un nuevo dictamen al respecto de un tema que tenga que ver con el juicio mismo, sí, Está, ¿sí? profesor. Está, gracias. Exactamente. Gracias. Bueno, que hablamos de el desacuerdo que puedan tener las partes, que se entiende como formulación de objeciones, ¿sí? O solicitud de nulidades, ¿sí? Esto está previsto en el artículo del Código Procesal Civil y Comercial.
donde establece que las partes pueden hacer un planteo de nulidad, un pedido de objeción en cuanto al informe presentado por el perito. Para deducir estas, lo que se conoce como impugnaciones, en cuanto no solamente al fondo, sino al contenido o en cuanto a la manera de haber realizado el trabajo, puede llegar a generar la nulidad por vicio en el trámite, se dice, ¿sí? La nulidad de las actuaciones. Una vez probada, ¿sí? La ineficiencia, la inconducencia del contenido del trabajo, el juez puede determinar la nulidad y solicitar a otro perito para que informe al respecto del trabajo solicitado nuevamente, ¿sí? Este pedido de explicaciones tiene que tener por objeto, ¿sí?, subsanar alguna omisión que ha cometido el perito, ¿sí?, o algún tipo de inconsistencia que haya tenido en los puntos de la pericia. En tal caso, el perito puede contestar este pedido de aclaración para que fuese lo suficientemente completa, convincente o explícito, ¿sí?, de acuerdo a lo que solicita la parte que recurre su trabajo, ¿sí?, la parte recurrente. Entonces, ¿tiene Profe, ¿le puedo hacer posibilidades? una consulta, profe? Sí, dígame. Lo que usted está explicando ahora es lo que está en el artículo 473, ¿puede ser? En el artículo, a ver, espera, ya te sigo, espérame un segundo que tengo por acá el No, por eso, código. pues, yo Sí, le venía siguiendo a usted, por eso, sí, y sí, creo que es extender el 473. 473. Sí, sí, 473, sí. Es lo que Profe, lo que gracias. establece el código en cuanto a la nueva pericia, la figura de la nueva pericia, ¿sí? Cuando no alcanza a ser Sí, sí. convincente el trabajo, ¿sí?, y entonces requiere ampliación, y estamos hablando de cuando una de las partes está en desacuerdo con ese informe, ¿sí?, o le parece insuficiente. Exactamente. Sí, profe, Entonces, gracias. no, de nada. Bueno, este pedido de explicaciones constituye una diligencia que se realiza a través del juez, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que las partes van a ir directamente contra el perito y le van a decir, usted tiene que explicar el trabajo que hizo. No. Una vez notificado, ¿sí?, procesalmente, las partes que están en desacuerdo con algún contenido, con alguna explicación que no se haya o extralimitado en esto, deben solicitar al juez, ¿sí?, cuáles las razones que motivan una ampliación de la información, y el juez, entre sus facultades, va a determinar, lo va a llamar al perito actuante y le va a solicitar lo que la parte pidió, ¿sí? Todo es a través de la figura del juez. No hay una relación directa, no hay un, ¿sí? Esto garantiza, digamos, la imparcialidad, porque el juez va a tener que también notificarse, saber cuáles son las razones que motivan este pedido de ampliación en el informe, ¿sí? Y si es conducente o no. Porque si el juez considera que el informe es preciso, es claro, es imparcial, es científico, y no hay forma de generar ningún tipo de duda al respecto del contenido del informe, no le va a hacer lugar al reclamo, ¿sí? Porque también la parte puede estar pidiendo algo que no corresponda. Entonces va a quedar en el criterio facultativo del juez darle procedencia a este pedido, ¿sí? El juez va a entender si corresponde o no solicitar una ampliación en la información, o si considera que ya es suficiente
porque leyó, se notificó y está al tanto del dictamen del perito. ¿Se entendió esto? Bueno, Sí, profesor. Sí, una profe. vez que se produzcan, en el caso de que proceda y se produzcan estas explicaciones, van a ser parte del dictamen pericial, ¿sí? Quiere decir que se va a acumular, si el perito tuvo que hacer un informe extra explicando los medios que utilizó, las técnicas, los cálculos específicos, las técnicas científicas que ha tenido que, o la información que ha recabado para llegar a este dictamen, esto se va a aglutinar con el informe original y todo esto va a formar parte del informe pericial, ¿sí? Que va a ser la prueba pericial, ¿sí? Ya sea 1, 2, 3 hojas más, todo se acumula en el informe original y todo forma parte del proceso para ser considerado por el juez en la sentencia. Esta posibilidad que van a tener la contraparte va a poder hacer todas las observaciones que considere y que no esté de acuerdo para poder eliminar o restar la eficacia probatoria del dictamen, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de, si no estoy de acuerdo con el dictamen, porque entiendo que no ha sido de rigor científico, no ha sido conducente, no ha sido explícito o suficiente de acuerdo a lo solicitado, voy a tratar de impugnar ese informe, ¿sí? Voy a tratar de impugnarlo y restarle eficacia probatoria. ¿Cómo? Y voy a tener que exponer todos los elementos fundamentados, no es solamente porque, bueno, porque yo quiero, porque no me gustó la cara del perito, no. Voy a tener que fundamentar las razones ante el juez por las cuales encuentro algún tipo de incongruencia en ese informe o los fundamentos que presenta son improbables, ¿eh? Pueden ser, entiendo que puede determinarse de carácter absurdo o imposible de probar. Eso estaría restando rigor científico. Entonces digo, bueno, voy a tratar de impugnar y voy a determinar todas las razones por las cuales voy a solicitar al juez que impugne la prueba pericial, ¿sí? De ahí que siempre hacemos hincapié en este informe que tiene que tener una calidad y una experticia propia de una persona de alto nivel profesional, ¿sí? Ustedes el día de mañana pueden ser peritos judiciales, así que atenti con los informes que les toque en su momento. Van a tener que elaborar un informe, ¿sí? Con todas las características que la doctora Carbone les dijo antes, ¿sí? Y además va a tener que tener un formato de nivel de excelencia, ¿sí? Para que no pueda ser rebatido, para que no encuentren ninguna incongruencia, para que la contraparte no pueda desestimar y argumente elementos que va a encontrar en mi trabajo y van a jugar en contra mía. Entonces, yo quiero sostener la seriedad de mi trabajo y voy a querer cobrar todo el tiempo que me llevó el trabajo y los gastos. Entonces voy a tratar de que mi trabajo se funde con estas características, ¿sí? Y lo último sería el valor probatorio del dictamen. Valor probatorio significa, en pocas palabras, ¿sí? El juez, una vez obtenido este informe pericial, está obligado a considerarlo válido, está en su sentencia,
¿está obligado a atenerse a lo que dice el informe pericial el juez? Es un auxiliar del juez. Para lo que ayuda al perito es para crear la convicción en el juez, pero el juez se puede apartar si él quiere, digamos. Muy bien, muy bien. Exactamente esa es la respuesta correcta, ¿sí? El juez puede apartarse de lo que diga el dictamen, pero ojo, puede apartarse fundadamente, dice el código, ¿sí? Deberá exponer las razones por las cuales no va a hacer caso omiso o no se va a ajustar estrictamente al informe y a las pruebas ofrecidas en ese informe pericial. Va a tener que fundamentar por qué razón no lo hace, ¿sí? A través de la sana crítica racional, a través de antecedentes y cuestiones que tengan que ver con su experticia como juez, ¿sí? Entonces tiene posibilidades, puede tener valor probatorio en la sentencia, sí puede hacerlo. Lo que tiene facultades el juez también es para poder tener una opinión distinta a lo establecido en la conclusión del dictamen pericial, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Profesor. Entonces, acuérdense, lean y sigan todos los puntos del código, ¿sí? Estoy mirando la hora, ya son las y 5. Bueno, estamos llegando al final ya con esto de la prueba pericial. Lean el código para el examen, ahí están todas las respuestas, ¿sí? Anótense las dudas y cualquier cosa consultan la próxima clase, ¿sí? Con esto damos por finalizado la clase de hoy, chicos. Hasta acá llegamos. Buenísimo. Entonces Está, profesor. la duda que tenemos la guardamos para la clase que viene, por el horario. Exactamente, anoten y sí. Y traten de mirar el código, que si tienen dudas, ahí se van a subsanar todas sus dudas. Está toda la respuesta en el código. Lean siempre la teoría con el código, ¿sí? Ahí concluyen todas las dudas, las incertidumbres, las inseguridades, todo. Así que no tengan dudas, amíguense con el código, por favor, ¿eh? Así podemos aprobar toda la materia. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Buenísimo, chicos. Que Hasta luego, pasen profesor. una Gracias, muy profe. buena semana. Nos vemos Igualmente, que la pase bien su próxima. día. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Chao, profe. chicos. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.